Muy pero muy bienvenidos a nuestro nuevo podcast This is the Way. Un podcast que te invita a un viaje por el universo de las finanzas y de las inversiones. La renta fija, una manera por ahí de decirlo, es como al final son inversiones en algo que uno conoce el precio al final que va a obtener en algún momento en el tiempo. Entonces, va a depender obviamente de el tipo de renta fija de papel. Hay distintos tipos de instrumentos dentro de lo que es renta fija, pero uno conoce el momento en el que le van a dar lo que se llama el principal, y al final obviamente uno puede adquirir ese papel a un cierto descuento y tiene una cierta previsibilidad de esos flujos, ¿no? De dinero, de cuándo y qué dinero va a estar recibiendo en distintos periodos de tiempo. Soy Andrés Sadler, fundador de portalterreno.com y un amante del emprendimiento. Y capítulo a capítulo estaremos con grandes cracks de las inversiones. Así que si eres de los que guarda su platita bajo el colchón o recibe una luquita si no saben qué invertirlas, quédate acá porque vamos a dar vuelta en 180 grados la manera en que es tu plata. Súmate a nuestro viaje de autoconocimiento y únete a nuestra comunidad. Esto es This is the Way. Hoy día en el capítulo vamos a hablar de algo tremendo que es la inversión de más bajo riesgo. Y para eso la verdad es que vamos a hablar un poquito de renta fija con alguien que personalmente yo no lo conocía, pero me la recomendaron por muchísimos lugares. Ella es Banking and Investment Manager en Mercado Pago, de Mercado Libre. Fue asociada en la firma de Private Equity Linsor Capital acá en Chile. Trabajó como VP en Mizuho, un banco en Nueva York. Y trabajó también en Danone, en Latam, en JP Morgan, entre otros. Así que les quiero presentar a Agostina Colaizo. Muchas gracias, Agostina, por estar acá. Genial. ¿Cómo está todo? Muy bien, muchas gracias. Oye, Agostina, tremendo currículum ahí. Sé que tenéis mucha experiencia, viniste recomendada de muchos lados, pero también nos pasó que cuando leímos tu currículum hay muchas cosas que no sabemos qué significan. VP, Private Equity, a ver si nos puedes explicar un poquito quién es Agostina, también como linkeando con esas palabras que tal vez algunos quedamos medio colgados. Dale, perfecto. Bueno, y si querés partiendo un poco de VP y lo que hice en Nueva York, en realidad ahí trabajaba para lo que se llama el mundo de Equity Research. Perfecto. Ese es básicamente el mundo donde hacíamos como investigación de las acciones que cotizaban en la bolsa en el mercado de Nueva York. Y así que lo que yo hacía era evaluación de empresas, evaluaba las empresas que estaban en la bolsa, en particular miraba un sector que es el sector de utilities y de energías renovables. Perfecto. Es como un sector un poco más tradicional, más tranquilo dentro de lo que es la bolsa, que uno se imagina siempre como los Tesla y las cosas más locas, ¿no? Totalmente. Perfecto. Muchísimo más tradicional y mucho más asociado a un perfil por ahí que también busca algo más estable y con menos riesgo. Y bueno, y lo que hacíamos era evaluación de empresas y recomendaciones de inversión, ya sea decir si una empresa creíamos que estaba muy cara el precio de su valor, emitir alguna recomendación de desinversión o de inversión. Perfecto. Exacto. Así que pasé por el mundo ese, que es el mundo público, sería de las inversiones públicas, y después pasé al mundo privado, que es el mundo de Private Equity, que es básicamente un poco lo mismo, pero para empresas que no cotizan en bolsa. Entonces, fue en Chile. Fue en Chile, un fondo que en realidad tiene base en Chile y tiene oficinas en otros varios países de Latinoamérica. Y lo que hacíamos era básicamente, un fondo junta plata de inversionistas y tiene que ir y colocar esa plata comprando participaciones de empresas privadas. Perfecto. Entonces hacíamos la evaluación y los casos de inversión de cómo creíamos que podía mejorar esa empresa con nuestra participación, básicamente. O sea, es parecido el tema de las acciones como más públicas, pero aquí hay así como cherry picking, como dicen por ahí, eligiendo una por una y comprando la empresa completa. Correcto. Lo que hacíamos era comprar participación mayoritaria y una vez que hacíamos todo el proceso de la transacción, etcétera, pasábamos a ser parte de esa empresa y a mejorarla, ayudar a mejorarla. más gestión y ustedes ya son expertos en algo barato, hacerle subir el precio y después se vende, imagino. Totalmente. Ese es el negocio. Y de ahí saltaste a Mercado Pago. Correcto. Y también se conecta un poco con lo que vamos a hablar después. Sí. Y ahí, me llamaron para Mercado Pago. En realidad en Chile todavía no había arrancado, lo que era Mercado Pago, la cuenta digital.
Mercado Pago había empezado hacía un par de años y pisaba fuerte más en el mundo de, digamos, de caras a las empresas, todo lo que es la pasarela de pago, etc. Y bueno, me llamaron para el proyecto de arrancar con la cuenta digital, que era la cuenta para las personas, que en otros países en Latinoamérica ya estaba, en Argentina, en Brasil, en México. Sí. Bueno, algo hablamos antes y que llegamos un poco tarde a esa fiesta nosotros como chilenos, por así decirlo, ¿no? Bueno, Mercado Pago en particular, digamos, claramente no fue el primero, en otros países sí lo fue. Acá habían algunos otros competidores que estaban empezando, pero efectivamente hay algunos países que llevan ya varios años como de delantera. Claro, que venden verdad de cada país. Nosotros creo que desde la pandemia que conocimos un poco qué es la UF en general, o sea, todos sabemos qué es la UF, pero ahí sentimos que nos estaba pegando y obviamente sentimos que hay una necesidad de no dejar el dinero ahí guardado abajo del colchón, como lo hacemos mucho, sino que estar reinvirtiéndolo en otras partes. Totalmente, y quizás a mí me tocó llegar a Chile justo en un momento genial, porque cuando yo, digamos, me hicieron mi primera oferta para venir a Chile, yo veía y decía, bueno, un país con una inflación súper baja, todo muy estable, muy tranquilo, y bueno, y llegué, digamos, fines del 2021, principios del 2022, así que me tocó vivir un poco como... Una época más feliz ahí, tranquilita, todo. Tal cual. Así que bueno, nada, como efectivamente, como vos decís, empezó a hacer mucho más sentido por el contexto en el que estábamos, empezar a acelerar y salir con algún producto diferenciador, ¿no? Perfecto. Ahí, antes de entrar como tanto detalle, porque ahí nos vamos a pasar a otro pasito, si podemos ir un poquito más atrás, como a la base de lo que es la renta fija. La idea de hoy día es hablar un poquito de la renta fija, de estos activos que son un poco más conservadores, por así decirlo. No es que sean cero riesgo, pero tienen muy poquito riesgo. A ver si podemos partir como de la base de qué es la renta fija, que tanto el mundo habla, pero a veces como que se ve muy lejano, pero no creo que sea tan lejano, ¿no? No, totalmente. La renta fija, una manera breve de decirlo, es como al final son inversiones en algo que uno conoce el precio al final que va a obtener en algún momento en el tiempo. Entonces, va a depender obviamente de el tipo de renta fija de papel. Hay distintos tipos de instrumentos dentro de lo que es renta fija, pero uno conoce si el momento en el que le van a dar lo que se llama el principal, y al final obviamente uno puede adquirir ese papel a un cierto descuento y tiene una cierta previsibilidad de esos flujos, ¿no? De dinero, de cuándo y qué dinero va a estar recibiendo en distintos periodos de tiempo. ¿Y quién es el que emite eso? Hay distintos emisores, hay emisores que son los gobiernos básicamente. Claro. Obviamente esos son los menos riesgosos y son... Depende. Claramente depende, lo está diciendo en Argentina. Claro. No. Pero bueno, en mi cabeza pensando en Estados Unidos, claro, e incluso en Chile. Es difícil que no pague. Puede pasar, pero o sea, default un país ya he hablado. Es mucho más complejo. Puede pasar. Pero bueno, claramente, entonces hay emisores que son efectivamente los gobiernos. El Banco Central, por ejemplo, de cada país emite distintos tipos de instrumentos. Hay instrumentos que son de más corto plazo y otros que son de más largo plazo y que tienen distintas sutilezas, digamos. Algunos te pagan lo que se llaman cupones, que es que vos tenés previsibilidad y te van pagando una cierta cantidad. Como cuotas a lo largo de todo el plazo hasta el final, que uno recibe lo que sería el principal. Hay otros instrumentos que en realidad no pagan cupones y que uno lo que hace es comprarlo más barato y después se asegura pagar al final, recibir al final del periodo el montón, digamos, del principal. Y después hay otros emisores que no son, digamos, volviendo un poco a la analogía anterior, los gobiernos un poco más seguros, que son los corporate bonds, que serían los corporativos, las empresas, que son empresas grandes en general. Obviamente hay empresas chicas que de distintas maneras pueden emitir instrumentos también de renta fija, emiten estos papeles de deuda, digamos, para financiar algún proyecto o las operaciones, digamos, a corto plazo, si quieren salir a comprar algo en particular, alguna empresa, lo que fuera. Así que existen también ese tipo de instrumentos de deuda. Pero es como siempre deuda, ¿no? O sea, siempre es como una empresa que necesita plata. Correcto. Puede ser AAA, BS o bueno, ahí me imagino que el riesgo es con retorno. Y salen a buscar el mercado y ahí uno apuesta que después te van a pagar cierto tiempo esa deuda. Correcto. Como que son empresas más estables, en teoría debería llegar la plata. Exacto. Porque son cuotas más chiquititas y la Totalmente. rentabilidad más chica, pero más asegurada. También existen lo que se llaman como asset backed, o que están al final que tienen algún tipo de colateral. O sea, hay algunos instrumentos de renta fija que en realidad están atados a, por ejemplo, las hipotecas, etcétera. Entonces son instrumentos un poco más sofisticados y ahí sí existen distintos tipos de tramos de riesgo, etcétera.
O sea, en renta fija igual pueden haber unos más loquillos. Por así Totalmente. decirlo. Así que hay para todos los sabores. Perfecto. Y va alguien común y corriente así que tiene su lucas en el banco. Lo más clásico que uno siempre escucha es como el DAP, el depósito a plazo. Correcto. Money market. Sí. Son así como, pero no sabemos qué es. Perfecto. ¿Qué son? O sea, Dale. ¿tiene algo que ver o es lo mismo? No, mira, en realidad tienen que ver. Ahí vamos un poquito más al detalle. Si querés, parto por lo que es un money market. El money market, al final, son los famosos fondos como de muy corta duración, de muy bajo riesgo. Okay. En general, lo que se hace es que están construidos por una sumatoria de estas papeles de renta fija, no es en general uno solo, sino que componen una cartera, efectivamente juntan plata y van y compran títulos, digamos, o papeles De harta empresa. de distintas empresas. Pero volvemos siempre a la misma, como el mismo instrumento que una empresa emitió y bla bla. Correcto. Perfecto. Y puede ser, el money market en general, como va a lo menos riesgoso, termina emitiendo, digamos, comprando papeles de lo que se llama deuda de corto plazo. Esa deuda de corto plazo suele ser menor a 90 días y en general es deuda nacional y es deuda ya sea de gobiernos, puede ser papeles del Banco Central, de la Tesorería, etcétera, o puede ser deuda emitida por instituciones bancarias. Eso es lo más común. En eso se invierte la plata finalmente. Correcto, en eso se invierte la plata de los money markets. Perfecto. Y al final, como los que emiten esos papeles por detrás, digamos, ya sean instituciones financieras o el gobierno, termina siendo como de mucha liquidez. El hecho de que sean de corta duración hace que sean menos riesgosos también porque ningún cambio, digamos, en la situación macro afecta tanto el precio de esos papeles al final. No son muy volátiles. Correcto. Y cuando tú dices que son como de muy líquidos, ¿es que los puedo sacar de un día para otro? En realidad muy líquidos es a nivel del fondo, del money market, quiere decir que siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a comprarlo. ¿Por qué? Porque en general, ya sea cualquier empresa, cualquier institucional grande, en vez de tener la plata sin rentar nada, la va a tener en un money market. Suele ser para plata que que estas empresas necesitan usar en el corto plazo. Entonces, al final, por eso es muy líquido, porque hay mucha oferta y demanda constante de esos papeles. Después no dejar la plata tirada en la cuenta, ¿no? Correcto. Y claro, y también yo entiendo que el money market sobre el depósito a plazo es como más usado por la empresa. Correcto. Las empresas tienen ahí su capital de trabajo, que se lo va a ocupar en 2 semanas más, lo pongo aquí por mientras para que no pierda valor. Y ahí te conecto el punto del depósito a plazo. Al final, muchos de los money markets invierten en depósitos a plazo. Muy bien. Al final, porque algunos de estos papeles que emiten las instituciones financieras son depósitos a plazo. En general, las personas comunes y corrientes tenemos más claro, más cerca en la cabeza lo que es un depósito a plazo, porque es lo que podemos hacer en general a través de nuestro home banking, es entrar y ver depósito a plazo. Efectivamente, eso es que yo le doy la plata al banco y el banco, por un plazo que se determina, se compromete a pagarme una cierta tasa. Eso es como lo más típico que vemos hoy en día y lo que se hizo mega popular por la pandemia. O sea, sí, por el aumento de la UF, de la inflación, que están dando unas tasas de loco. Totalmente. O sea, por lo menos para Chile. En realidad, claro, cuando tuvimos la inflación del 12% anual, lo que pasó fue que el Banco Central, que al final es el que determina un poco las tasas que son las de referencia, sirven de referencia para todo el sistema, setió su tasa, que se llama la tasa de política monetaria, en 11.25. La famosa TPM. La famosa TPM. TPM. Y los depósitos a plazo fluctúan muy cercanos a la TPM en general. Entonces, los depósitos a plazo estaban dando un 11% anual. Perfecto. Esa TPM finalmente es como lo que el Estado de Chile en teoría está como dando en sus bonos. No, en realidad la TPM lo que sirve es la tasa a la que el central les puede prestar plata a los bancos que necesitan plata. Voy un pasito más atrás. Todos los bancos tienen una política de encaje, ¿no? Tienen que tener plata en una cuenta en el Banco Central. Plata líquida. Plata líquida, y esa plata se calcula en función de la cantidad de depósitos que tienen los bancos. Es decir, si todos nosotros tenemos la plata en los bancos, ese banco va a tener que tener un porcentaje de la plata de esos depósitos en una cuenta en el Banco Central. Perfecto. Y existen, todos los días se van como fijando el balance de cada uno de estos bancos, entonces se van ajustando y tienen que prestarse plata por ahí porque tienen necesidades para llegar a esa tasa que hemos hablado. Entonces, para eso sirve la TPM, efectivamente. Perfecto. Sí, porque si todos van a sacar la plata, no está. No está.
probablemente no esté toda. Totalmente. Y ahí, bueno, yo creo que la gran innovación que hicieron ustedes fue como acercar eso a la gente, tal vez, como uno puede contar un poco, porque Mercado Pago sacó una cuenta en que tú dejas tu plata y en teoría, como en términos simples, estás dejando como en un money market o en un depósito a plazo, sin hacer nada tú, sin llamar a la ejecutiva, sin apretar botones, da lo mismo, depositar y está ahí. ¿Cómo funciona eso que suena tan bonito? Dale, perfecto. Y de vuelta, si querés mover un pasito más atrás y cómo funcionan los depósitos a plazo y los fondos mutuos de money markets, etcétera. Hoy por hoy uno no puede operar en esos mercados 24/7, ¿no? Como que existen horarios de operación. Como las acciones. Exacto, igual que las acciones, cualquier otro mercado, al final tiene que ser en un horario hábil, en general es hasta las 12 o 2 de la tarde, dependiendo, digamos, el banco o la institución por la que uno quiere hacer esa compra, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que termina pasando es que para tener acceso a eso, uno tiene que, de alguna manera, tener cierta previsibilidad de cuándo va a necesitar la plata, porque si yo de repente a las 5 de la tarde necesito esa plata, la tengo que rescatar, necesito ejecutar una orden de rescate. Entonces, un poco nosotros lo que queríamos hacer teníamos ese desafío de cómo hacemos para brindarle acceso a todas las personas a estos fondos de money market, pero que puedan hacerlo con liquidez 24/7. Perfecto. Entonces lo que hicimos efectivamente tenemos un fondo armado, es un fondo de money market que tal cual hablamos recién, invierte en instrumentos de deuda nacional de corto plazo. Perfecto. Muy bajo riesgo. Efectivamente nosotros lo que hacemos es permitirle a los usuarios tener el dinero 24/7 como si no tuviera que... funcionar el fondo. Exacto, como si no tuviera el fondo por detrás. Estuvieran trabajando a ti 24/7 ahí haciendo las transacciones Totalmente. todo el rato. Y eso lo hicieron con Banco Visa, entonces, que ellos lo que armaron el fondo. Claro, ellos a través de la jefe, de la administradora general de fondos del banco, se estructuró el fondo y ellos son quienes gestionan el portfolio. Perfecto. Oye, y yendo así como, porque esta fue una clase magistral aquí de finanzas de renta fija, y volviendo así como a la base de una persona común y corriente que quiere invertirse. ¿Para quién está dirigido la renta fija? La realidad es que es para todos, y un poco de vuelta lo conecto con la premisa de recién de lo que queríamos hacer en Mercado Pago, es que la renta fija, al ser un instrumento, digamos, de tan bajo riesgo, efectivamente uno puede quedarse tranquilo y lo que termina haciendo es tratar de protegerse contra la inflación, para no poder perder el poder de compra, ¿no? Entonces, la idea es que cuando uno, por ejemplo, gana su salario o lo que sea, poder estar generándole rentabilidad. Obviamente hay mercados en los que eso es mucho más notorio. Ejemplo, claro, Argentina, donde hay hubo una inflación del 100%. Si uno 100%. Un día, sí, el año pasado, un año. Sí. Si uno un día con 5. Claro, tal cual. Pero se pueden imaginar ahí que en esa situación, si vos durante un día no tenés la plata en un money market, claro, o en algún tipo de instrumento que te resguarde contra la inflación, estás perdiendo plata todo el tiempo, así sea la plata que vas a usar durante el mes. Entonces, a tu pregunta, la respuesta sería, es para todos. Obviamente, dependiendo del instrumento, hay instrumentos que pueden igual, dentro de lo que es renta fija, ser un poquito más de largo plazo y donde uno, si tiene cierta previsibilidad de cuándo estima que va a necesitar tener ese dinero, quizás puede irse un poquito más largo plazo para poder beneficiarse con la tasa. Hay una mejor tasa, obviamente, por esperar más. Bueno, justo ahora en este contexto no es así. Estamos en un contexto donde se llama Inverted Yield Curve, que es como que la tasa está invertida. ¿Qué quiere decir? Lo normal sería que uno, por esperar más tiempo, obtiene una tasa más alta. En el contexto en el que estamos, en Chile, en Estados Unidos, etc., las tasas de corto plazo están dando una tasa más alta, o sea, los instrumentos de corto plazo te dan una tasa más alta. En Estados Unidos, el equivalente a la TPM es el Fed Funds Rate, que está en 5.5. Y si uno empieza a mirar qué pasa si yo pongo la plata en, por ejemplo, un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, esa tasa me baja a 4%, 4,25%. O sea, están pagando más por menos tiempo que por estar esperando Correcto. Por inversión de largo plazo. Exacto. Y eso es en realidad por un tema de expectativas, de que efectivamente los bancos centrales, el Federal Reserve en Estados Unidos, el Banco Central acá, etcétera, van a bajar sus tasas de referencia, la TPM, y entonces si uno puede tener una tasa alta hoy, pero si después tengo que en 30 días salir a comprar de vuelta e invertir esa plata, no voy a tener acceso a esa tasa alta, sino voy a tener acceso a una tasa más baja.
Entonces, Perfecto. eso es lo que hace es que hoy por hoy la curva de tasas esté invertida, pero en realidad deberías usar lo que decías vos, que es que cuanto uno más está dispuesto a esperar, digamos, presta por más tiempo plata, Claro. Eso es percibe lo una clásico. mejor O sea, hoy día está rentabilidad. más incertidumbre, me imagino, Sí. hay más cosas pasando. Pero Correcto. lo clásico, si un depósito a plazo más tiempo, debería pagar mejor. Sí, En contextos normales, Total. sin cosas raras entre medio. sí. This is my way. ¿Qué le diríais a Agostina así como un poco más del pasado que tal vez antes no conocía todo este mundo? Para que invierta, cuáles son las mejores recomendaciones. ¿Qué le diríais así como pensando futuro? Lo primero es, cuando uno más conoce, más miedo te da, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos y estaba todo el tiempo mirando, o sea, tenía Bloomberg abierto, viendo todos los stocks, qué pasaba con las acciones, etcétera. Me da pánico. Era Está en como... el epicentro mundial Sí. de la inversión. Totalmente. Pero estaba aterrada porque era como, no quiero poner ni un peso acá porque esto puede, o sea, claro, cuando uno está tan encima, al final Claro. ves todos los impactos que tienen las noticias, etcétera, y quizás son cambios que después se vuelven a acomodar, pero incluso ahí estáis viendo el día a día de claro, todo. entonces te genera mucho estrés. Así que al principio tomé una postura súper conservadora, como que me costó bastante tomar la decisión de invertir. De hecho, bueno, me acuerdo cualquier cosa? En cualquier cosa, o sea, al principio Ni me siquiera acuerdo... money No, de hecho, o sea, nosotros queríamos como que en el momento en el que estábamos, por ahí estábamos pensando en renta fija, parecíamos, bueno, es algo un poco más seguro, etcétera, pero las tasas estaban muy bajas en ese momento, entonces... Ok. De todos modos era como, bueno, ¿para qué voy a entrar en algo por un 1%? No tenía nada de sentido. Y cuando veíamos renta fija un poquito más riesgoso, yo decía, bueno, vayamos deuda corporativa a esta empresa a pleno, digamos. Y mi esposo, que trabajaba justo para banca de inversión y él estaba mirando la parte más de renta fija, me decía, no, yo en esta empresa tampoco confío. No. Entonces al final era como la sumatoria de los dos diciendo, no me animo. Siendo que los dos eran expertos. O sea, mega Claro, impostores. era así. como que tal cual, entre las dos hacíamos la foto completa y entre los dos nos daba mucho miedo. Así que creo que lo primero que le diría es como confío un poco más en los fundamentals, ¿no? Como que al final lo que termina pasando es que uno en el día a día sí, por ahí tenés un montón de volatilidad, Claro. de variación, pero si uno al final invierte en algo en lo que confía, en una empresa que dice, la verdad, esta empresa me gusta por su, como se dice, intrinsic value, que es como por lo que realmente vale, porque creo que, no sé, le veo proyección, crecimiento, etcétera, al final eso se traduce en que en el tiempo le va a ir bien a la empresa y al instrumento de inversión, digamos, le terminaría yendo bien. Por ahí no tan bien como otros, pero al final le va bien. Después también me acuerdo cuando arrancó, bueno, fue medio el boom de las criptomonedas. Claro. ¿Ahí compraste? Ahí compré. Y obviamente fue más un comprar porque hay que comprar, porque Claro, como están que... todos adentro, voy. Sí, no podés quedarte afuera. Y Esa la no es realidad... una recomendación ahí para lo que están escuchando. Y la realidad es que uno también con un activo al final que es tan volátil, Claro. te genera mucho miedo. Entonces Total. empieza a bajar y uno se asusta y dice, chau, saco todo. Y al final termina pasando lo mismo. Si uno espera, como que las cosas se terminan dando, digamos, uno se puede ir de mejor manera y no quizás cuando está en el peor momento, digamos, como de lo que se dice bearish, que todo el mundo se está saliendo y se está Que el mercado desplomando. trabaja. Totalmente. Perfecto. Oye, ¿y hoy día ahorras o inviertes? No sé cuál es la palabra que más canse contigo, pero... Sí, Sí. mira, a mí un poco lo que me gusta hacer es, arranco siempre con mi Excel y tengo más o menos una idea de cuánto son mis ingresos, el ingreso familiar y más o menos cuáles van a ser los grandes gastos del año. Y trato de setearme un porcentaje de ahorro. Y bueno, este tiene que ser como mi objetivo de ahorro del mes. Obviamente para mí lo primero y por justo, bueno, claramente lo sacamos con Mercado Pago, pero la idea es como tengo siempre todo mi dinero ahí como generando rentabilidad, el que vaya a usar, el que no. Y un poco como la estructura es que tengo como el famoso fondo de emergencia, digamos, que está como más orientado, si querés, poder, digamos, cubrir ciertas necesidades, uno como poder anticiparse a ciertos gastos que podrían
venir. La clínica o cualquier cosa que pueda pasar. Totalmente, en cualquier momento. exacto. Y eso lo aprendí mucho acá. Yo por ahí en Argentina, digamos, el tema de la salud es mucho más predecible. Acá es como que uno se lastima, después te pasa algo y de repente tenés que ir y... No es barato. Claro, no es nada barato. Así que nada, creo que como que esa es en mi cabeza es como algo que uso mucho y que me sirve, como el tener claro cuánto tengo que tener en instrumentos mucho menos riesgosos y mucho más líquidos. Y después en función del resto, como de mi horizonte de las cosas que quiero hacer, tengo como algunas ideas más de largo plazo, entonces tengo plata que está más pensada con ese horizonte más largo plazo y que no lo estoy tocando ni nada, sino que lo dejo más con esta tesis de lo que te decía antes, de invertir en por ahí. Yo me gusta hacer un poco de cherry picking en lo que es renta fija, porque quizás como tengo el horizonte más claro, entonces como que digo, bueno, espero tanto tiempo y voy a estar ok con esa inversión. En equities es más un mix, te diría. Siempre está bueno seguir a los índices, porque al final es difícil como... Apuntarle siempre. Correcto. Hay que diversificar. Pero bueno, también hay empresas que uno por ahí le gustan mucho y también está bueno por ahí apostar en alguna empresa en particular. Pero ahí tocaste un tema súper importante, que de hecho lo hablamos en el capítulo inicial con Pancho Ackerman, que nos decía, siempre hay que tener, por más que uno quiera invertir y todo el cuento, siempre hay que tener objetivos. Y ahí si es que no tenía objetivos reales de inversión es súper difícil, porque al final el querer tener más plata, invertir más, ganar más sin objetivo es no ponerle un número, y al final eso te hace que nunca invirtáis, nunca di el primer paso. Totalmente. Y aquí la clave también, parte de este podcast, es como invitar a la gente a que dé ese primer paso, ya sea con renta fija, bitcoins, no sé, en este caso vamos a hablar de renta fija, va a ser más tranquilo, pero la idea es que pongan la plata y prueben, si no tienen que ser millones y millones, pues, bueno, ¿cuánto es el mínimo de hecho en el Mercado Pago? No, desde 100 pesos. Sí, o sea, totalmente, desde 50 pesos uno puede, digamos, ingresar a la cuenta y comprar o criptomonedas o ya estar generando rentabilidad en renta fija. Y otra cosa, ¿cómo te educas? ¿Escuchas podcasts? Y sé que tu pega también tiene mucho que ver, estar viendo empresas y todo el cuento, pero ¿dónde sacas esta idea de dónde invertir o esta mentalidad de primero que nada invertir? Hoy por hoy es mucho más fácil. O sea, bueno, después de la pandemia, etcétera, empezó a haber como mucho más podcasts y la verdad que están súper buenos. Yo sigo un par que me gustan mucho. Escucho más por ahí de mercados, o sea, en Estados Unidos, etcétera. También por mi trabajo en particular sigo un podcast específico de criptomonedas, porque bueno, es justo... ¿Cómo se llama? Crypto Markets, así que lo sigo en Spotify. Y después hay un par más que me gustan, algunos un poco más técnicos, otros menos. Hay uno de Barron's que es súper interesante y te hablan de distintas temáticas. Así que está súper bueno. Y después hay uno que es más en realidad de equity research claro, strategist, que es de Morgan Stanley, que me gusta, sí, que se llama Thoughts on the Market, y te hablan un poco, son cortitos. Justo hace poco se lo recomendé a alguien que no tenía idea del mundo de inversiones y me dijo, al principio me intimidó, pero después estuvo bueno porque de a poquito uno empieza a escuchar y empiezas a ir entendiendo y te hablan de distintas temáticas. Claro, aparte al principio empiezas a escuchar unos términos y dices, what? Pero al final ya está ahí como metiendo en el perfil y ya se entiende todo el toque. Tal cual. Y después te diría que creo que está súper bueno siempre, bueno, en internet, como hay una página que se llama Investopedia, que es como la Biblia, donde hay un montón de información. ¿Cómo se llama? Investopedia. Sí, Investopedia. Y al final hay información de todo, como que si uno le entra la duda de qué será esto, etcétera, como que buscas ahí. No entendí el capítulo que es renta fija. Totalmente. Después saliendo acá. Y ese lo uso desde que arranqué mi carrera, digamos, en el mundo financiero, y me encanta, porque además hay artículos súper entretenidos, te cuentan un montón de cosas, así que está bueno. Sí. ¿Y podríamos saber en qué inviertes directamente? ¿Tenéis como alguna así como, o sea, como nombre bien? No, pero me refiero a entender así, en Ether, en Bitcoin o... Sí, mira, hoy por hoy tengo como el 1% en criptomonedas. Okay. Con Mercado Pago, me imagino. Con Mercado Pago. Okay. Y además ahora con Mercado Pago podemos comprar, vender y transferir, así que como que bueno, eso es una muy buena funcionalidad. Y después tengo en realidad mis inversiones en Estados Unidos, entonces tengo un mix mucho más volcado a equities. Sigo un par de empresas
importantes, las clásicas, las Magnificent Seven, Perfecto. que le llaman ahora las de tecnología. La rompen. Totalmente. Para arriba y para abajo a veces. Sí, No obvio. sé. También obviamente Mercado Libre, desde antes de entrar a Mercado Libre. Y después tengo en lo que es renta fija, tengo algunos en específicos que me quedaron de hace un tiempo, algunos instituciones financieras, etc. Oye, y yo sé, bueno, lo hablaba un poquito antes, y estáis con 2 hijos, un chileno y un norteamericano, Correcto, con sangre argentina, me imagino. sí. Ahora con todo esto, que a mí también me pasó porque también tengo 2 hijos, ha cambiado un poco como tu tesis de inversión, porque bueno, hay que se viene harto gasto. Sí, sin dudas. De hecho, cuando nació mi primer hijo, como que fue bastante como, bueno, ¿cómo hacemos? Porque uno empieza a ver, al final son demasiados gastos. Ahí creo que sirve un montón esto que hablábamos al principio de tener los objetivos claros, ¿no? No sé, en particular uno sabe la matrícula del colegio, como hay un par de cosas que uno ya las puede ir anticipando. Sí o sí. Exacto. Entonces, en particular eso te da como claridad del horizonte que tenés que tener. Y para eso también uso mucho al final la renta fija para esto del fondo de emergencia o plata más de corto plazo, y anticipo las cosas grandes y no tan grandes, como por ejemplo, no sé que viene el cumpleaños y que va a querer la fiestita y qué sé yo, entonces como que todo eso... ahí por si acaso, totalmente. es un regalo. Sí, tal cual. Es clave tener eso. Bueno, Sí. de hecho, mi señora, ahora que me voy hablando de esto, también es un perfil muy similar al tuyo, muy de inversión y todo el cuento. Y siempre me dice, ya, sentémonos, hagamos el Excel. Y en verdad es latero hacer esa pega, pero es clave porque al final decís, oye, esto si sacamos de acá, invertimos, o sea, sacamos esta plata, la invertimos, y en verdad, ¿cachai? Que se va generando mucha plata sin, entre comillas, hacer nada. Y si no tenías ese foco, si no dais la lata de hacerlo, porque Sí. cuesta, Total, se te pasan muchas oportunidades que son relativamente fáciles, sí. pero igual tenés que estar ahí Sí. y acordarte, pucha, esta platita, en verdad, yo ahora me voy por una bicicleta, fue como, bueno, pasémosla para allá. Sí. También hay que ser un No. poco mateo a veces. Tal cual. Y al final, como que si no en el día a día uno se desordena, no sabe. De repente decís, ay, me sobra más plata, y quizás en realidad te sobra hoy, pero la vas a necesitar en 3 meses. Entonces como que está bueno tampoco volverse loco. No sé. O Pero sea, bueno, porque tenerlo existen todo, los dos sí, extremos, sí. pero... Me imagino que ahí tu marido tal Sí. vez sea más tranquilo. Bueno, no sé, los dos no, también trabajan de eso. No, pero él es más tranqui. Ya. Pero, o sea, en algún punto como que fue como, bueno, no, uno no puede escribir todo en el Excel, pero más o Sí. menos direccionalmente tiene que tener una Tener un monto en la sensibilidad. cabeza de cuánto es lo que se viene. Correcto. This is not the way. This is not the way. O sea, aquí las embarradas que nos mandamos y las cosas que en verdad, más que las embarradas nuestras, es como decirle a la gente no caigan en esto o traten de evitarlo, porque uno siempre se va a mandar alguna embarradita por ahí. Obvio. Pero partiendo preguntándote, ¿cuál fue tu peor inversión? Fue en criptomonedas, de hecho, porque en realidad quizás un tema de timings, y creo que conecta muy bien con lo que veníamos diciendo. Hace un par de años, antes de venirme a Chile, no tenía muy claro dónde iba a vivir, qué iba a hacer, y en mi cabeza era, bueno, tengo un horizonte como un poquito más largo para lo que quiero, ¿no? Y cuando nos mudamos acá, al final se nos dio la oportunidad de comprar una casa, y la realidad es que teníamos que desarmar la inversión en criptomoneda, y fue como en el peor momento. Así que ahí fue como bien claro que uno tiene que tener, o sea, un poco esa Saber dónde está previsibilidad. metiendo. Claro, es como, era obvio que en criptomonedas, digamos, yo no puedo estar o sea, poniendo plata que voy a necesitar de un momento para el otro, porque no tengo esa previsibilidad, porque de repente se puede desplomar y valer muchísimo menos de lo que uno, el valor al que uno entró. Así que te diría que esa fue. ¿Y ahí entraste porque seguiste la masa nomás o fue porque...? En realidad sí, fue un poco de como FOMO, como de hay que entrar, Cuando visto que está sucediendo, igual dan ganas de ir. Correcto. Y la realidad es que en ese momento como que en mi cabeza también dije, bueno, una partecita debería estar ahí, como que si no después uno se queda afuera y Claro. también está, hay como que diversificarse. Pero bueno, al final fue eso, como mal pensado en tema de timings y armarse la estructura de cuándo voy a necesitar la plata, ¿no? Como que hoy lo pienso y digo, bueno, si tengo, te decía hace un rato, este 1% en criptomonedas, es un 1% que yo sé que no voy a necesitar, o sea, mañana Lo ni en un compré año, y completo lo y podría chao. tal cual. Y lo último, aquí tal vez, bueno, se sale un poco de lo más clásico, pero pasa mucho hoy día que vemos gente que ofrece una rentabilidad absurda, garantizada, que suenan un poco raro. Sí. ¿Tú qué recomendación nos darías ahí un poco para
tal vez nunca vamos a ver ciertamente, pero como para oler o olfatear que se viene algo raro y no meterse ahí. Para mí la clave, y la conecto mucho con la historia, si querés, como familiar, ¿no? Mi papá le tocó vivir, digamos, yo me acuerdo del 2001 y lo que pasó en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Contexto de Argentina, estábamos en una situación del 1 a 1, o sea, era $1, un peso argentino en ese momento, y las tasas que te ofrecían en dólares eran altísimas. Ahora no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero eran tasas muy altas, que eran ridículas. Y todo el mundo entonces estaba como todo el tiempo poniendo plata a una semana, no, porque estoy perdiendo sin un montón de plata, entonces sacabas, yo me acuerdo, lo hablé con mi papá un montón de veces, porque decía, ¿cómo te animaste a entrar? Y dice, bueno, es que todo el mundo lo hacía, era como, no voy a ser el que no. El contexto fue que efectivamente se dio un corralito, o sea, de un día para el otro la gente no pudo sacar la plata. Eso fue que todos quisieron ir a sacar la plata al mismo tiempo. Exacto. Y especificaron los dólares y hubo una devaluación grande, entonces al final la gente perdió muchísimo de sus ahorros. Entonces yo creo que el creerse que uno le puede sacar una ventaja es como que uno puede tener como esa sensación, pero la realidad es que así no funciona y que los que están un poquito más metidos justamente no van a estar haciendo eso, digamos. Entonces te diría, y lo tomo también para mi experiencia después de criptomonedas. Me acuerdo que me pasó también de haber hablado con mucha gente en ese minuto y que todos decían, no, bueno, pero conviene hacer esto, así ganas más plata, etcétera. Y es como, bueno, pero si todos lo estamos haciendo, en algún punto esto, claro, no es una burbuja. Así que como que para mí lo importante es, nada, informarse, es entender un poco, siempre sirve de referencia esto que hablábamos antes, de las tasas del Banco Central, de mirar qué está pasando en Estados Unidos, etcétera, y cualquier inversión que te prometan que va a tener una rentabilidad muy por arriba de eso, con un riesgo bajo, es mentira. O sea, no puede darse. Algo raro tiene que haber. No, buenísimo, Agostina. Oye, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que fue un capítulo que al principio puede haber sido un poco más difícil, a pesar de que la renta fija es como la base probablemente de una inversión más segura. Pero estamos muy felices de haberte tenido acá. No sé, tal vez, dónde podemos contactar o si nos queréis contar algo de Mercado Pago antes de... No, por supuesto. Ahí, bueno, mi nombre, me pueden buscar por LinkedIn, cualquier cosa. Y la verdad es que, nada, primero, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, y de Mercado Pago contarles que la realidad es que realmente estamos haciendo algo que es muy simple, muy fácil de usar y que realmente le da la posibilidad a cualquier persona a que se anime a hacerlo y que no le tenga miedo. Por ejemplo, en criptomonedas hace un tiempo era súper difícil. Sí. Uno se tenía que hacer su billetera, claro, sí. Todo muy complejo. Y cualquiera ahora que se abre su cuenta Mercado Pago, digamos, puede comprarlo en un segundo. Mi ideal es que ojalá todo el mundo, que toda la gente grande, etcétera, puedan, aunque sea, comprar 50 pesos y saber lo que es y decir soy parte de, y no quedarse como afuera. Al final es un poco eso. Tremendo. Y sin dudas que, bueno, lo que estamos haciendo, la cuenta que efectivamente hace crecer tu dinero a través de este fondo mutuo de Money Market, sin hacer nada, efectivamente pruébenla, es espectacular. Es una herramienta súper útil y que al final le democratiza el acceso a todas las personas. Gracias, Agostina, nuevamente. Y bueno, nos veremos en el siguiente capítulo de This is the Way. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Chau.